Me pregunto cómo puede haber todavía quien crea que el Partido Socialista es un partido democrático. Es inaudito que todavía haya infelices que lo crean, que crean que el Partido Socialista es un partido constitucionalista que defiende los derechos individuales, los derechos fundamentales de las personas y los principios que inspiran la Constitución. Es que a la vista está que no. Miren ustedes. Solo voy a hacer unas referencias veladas, puntuales, es decir, porque podríamos hacernos un repaso general y ver lo que están haciendo estos personajes. La ley CELA de educación, es decir, la ley CELA del desastre educativo adoctrinador, se promulgó echando leches a toda pastilla, quemando todo el procedimiento de debate suficiente, con enmiendas, a toda pastilla, pasaron las meriendas, iba a decir las meriendas, las enmiendas de una manera centrifugada, sin debate, sin estudio, sin análisis, porque tenían mucha prisa en adoctrinar a los niños y convencer a la juventud de que el sistema sociocomunista es lo mejor de lo mejor y meterles en el coco que hay que romper España, etcétera, etcétera. En fin, quitar la lengua española. Pasamos a la lengua, al tema de la eutanasia, es decir, matar a los ancianos. Lo mismo que el aborto, matar a los niños. A los hechos me remito. Es decir, la cantidad de abortos que hay en España es espeluznante. La cantidad de asesinatos en serie que va a haber de personas que están en proceso dificultoso desde el punto de vista sanitario, ya veremos. Todavía no está visto, pero ya veremos. Yo sospecho que... Y sospecho que porque tenemos que ver las declaraciones del propio presidente de Extremadura, el señor Vara, que parece una persona sensata, por lo menos culta, que ya es algo, ¿eh? No es mucho pedir que sea culta un presidente de un gobierno autonómico o un ministro, pero no es nada corriente, ¿eh? Pues miren ustedes lo que ha dicho el señor Vara. Es importante como vacunar más, seguir haciéndolo bien. Y ahora que estamos terminando de vacunar en la residencia y que estamos ya iniciando de manera notable la vacunación del personal sanitario, me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días. Me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días. Esta es una vacuna que se ha aprobado en un tiempo excepcionalmente corto. Y creo que como responsables públicos, el mantener esa prudencia inicial para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados era una actitud prudente. Entiendo y asumo que no lo haya entendido y entiendo y asumo las críticas, pero me ratifico en que era la estrategia adecuada. Ser prudentes en los primeros días para asegurarnos ahora que podemos adoptar un ritmo mayor sin que eso vaya a tener ningún tipo de circunstancias. Y así va a ser ya a partir de ahora en los próximos días. Es verdad que hay algunas residencias que se van a quedar. Pero después de esto, que verán ustedes que el señor Vara dice una cosa sensata y otra cosa incomprensible, es decir, admite que se está experimentando indirectamente, no lo dice de una manera expresa, pero parece obvio que si a los ancianos de la residencia se les ha puesto la vacuna y luego te dice el señor Vara que es prudente esperar a ver el resultado de la vacuna y no extenderlo a la población, pues será porque están experimentando con los ancianos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor están haciendo limpieza de la seguridad social, quizás, como ocurrió en la primera fase de la pandemia, que hay que preguntarle al señor Iglesias qué ocurrió en las residencias. Todavía no nos lo han dicho.
Y claro, no lo ha dicho y tratan de ocultar los temas y parar a la justicia. Nombraron a la fiscal general señora Dolores Delgado, que es una eminente, vamos a decir así, colaboradora del Partido Socialista, porque no me consta que milite, pero está claro que está en la órbita del Partido Socialista, porque fue ministra del gobierno de Sánchez. Lo, estará cerca, digo yo. ¿Para qué pusieron a la señora Delgado? Rompiendo el principio de ecuanimidad e independencia del poder fiscal. ¿Para qué? Pero ahora vienen los socialistas con un planteamiento referido a el Poder Judicial. Que hay que controlarlo también, porque claro, el Poder Judicial a su vez es el órgano de gobierno de los jueces. Claro. Pero antes, estos señores abogaron por retirar a los jueces la capacidad de instruir juicios referidos a... Ahí está la pregunta. ¿A quién? A los ministros que tienen responsabilidad de homicidio imprudente, por lo menos en la primera fase de la pandemia, ¿no? Digo yo. Si la mayor parte de los ancianos murieron en las residencias, habrá homicidio imprudente, señor Iglesias. Es decir, negligencia con efecto de muerte de personas, a cientos, o no. Pero ¿por qué no se someten al veredicto de los tribunales y pasan la instrucción de los expedientes criminales a manos de la Fiscalía, que está bajo control del gobierno? Es evidente. Y en este momento, como decía, intentan controlar, como sea, al Consejo General del Poder Judicial. Y por eso no admiten la comparecencia de los representantes del Consejo General del Poder Judicial para que emitan su veredicto, su criterio que es un criterio jurídico, un criterio en la órbita de lo judicial, del Poder Judicial independiente. Si no hay independencia del Poder Judicial, no hay democracia, señores. Imposible. Si los jueces están en manos de las decisiones del gobierno y la Fiscalía está en manos de la decisión del gobierno, no hay independencia del Poder Judicial, es un órgano del gobierno. No es un poder independiente. Entonces, ¿por qué se inmiscuyen tanto en el Poder Judicial? Y esto fue... Aquí lo tienen. Yo no me invento nada. El gobierno silencia a los jueces en el Congreso. El gobierno no quiere escuchar a los jueces. No les interesa. ¿Para qué? Ellos quieren dictar en un proceso express legislativo, prácticamente sin debate, la reforma de este Poder Judicial para nombrarla ellos, el gobierno socialcomunista, a las espaldas del resto de la Cámara. No lo digo yo, lo dice ABC, en fin, y lo desarrolla en portada. En portada. Originariamente porque el señor González en su momento modificó la ley de Consejo General del Poder Judicial, cargando más las capacidades del Parlamento de nombrar jueces de ese órgano, cuando inicialmente no estaba mal, porque eran los propios jueces los que determinaban sus representantes en función de mérito y de la capacidad, no de la fidelidad política a los partidos. Pero ahora no quieren escuchar a los jueces. Antes de, a toda pastilla, desarrollar la reforma del Poder Judicial que permita nombrar a los jueces sin consenso en el Parlamento, que ya es lo mínimo que se puede pedir, que los jueces
sean por lo menos el reflejo de la distribución parlamentaria de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Es decir, que sea un órgano plural, por lo menos, ya que es político, por lo menos que sea plural, ¿no? Pero no les interesa oír a los jueces, porque les van a decir cosas que no quieren oír, como la Unión Europea, que les ha dicho que eso no puede ser, que el Poder Judicial debe ser un órgano independiente, un poder independiente. El Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, debe ir por vías distintas de la política. Estos señores a Montesquieu no les gusta. ¡Ay! Qué paciencia hay que tener, señores, porque estamos perdiendo el orden constitucional, la democracia y el sentido de los valores, que es lo peor, los valores de la defensa de la dignidad humana y de la libertad personal y la libertad del individuo y el derecho a la vida, el derecho a la vida. Qué mal vamos.